venían los pacientes con, no venían los pacientes con un cartel que decía colitis ulcerosa, colon irritable, enfermedad de Crohn, sino que venían con síntomas. Y así es como me llegan los pacientes, sin el cartel indicador que me pudiera orientar hacia dónde tenemos que ir. Entonces, creo yo que uno de los intentos que debe hacer es, no es fácil decirlo, pero no es fácil organizar un sistema donde los pacientes vienen con sus síntomas y no tienen que pensar que les duele la panza y puede ser desde el linfoma hasta el cáncer de colon o colon irritable simplemente. Por eso los pacientes nos llegan muy sencillitos. Los pacientes nos llegan, a ver si puedo. Sí, los pacientes nos llegan como este que viene acá. Hoy viene un señor de 63 años de edad, diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico. Todo esto viene del observatorio. Tiene antecedentes previos de hipertensión arterial, de hipertrigliceridemia y fumador de 20 cigarrillos por día. Un índice de masa corporal de 30,3, tensión arterial 144/94. Nos muestra el laboratorio, triglicéridos 240, colesterol 188, HDL 37, LDL 99. Glucemia nacional tiene 170 y hemoglobina glucosilada de 8,2. Neuropatía, digamos que dice que no, uno puede tener neuropatía y no saberlo también. No lo vamos a buscar todos los pacientes, porque muchas veces todavía no tienen signos ni síntomas, pero no la vamos a buscar con el electromiograma y demás porque no tiene mucho sentido. Él refiere no tener retinopatía diabética. Es un clásico cuando le preguntamos, bueno, ¿por qué le digo que está todo bien? Repreguntamos, ¿qué está todo bien? Porque por ahí no, los mismos anteojos. Bueno, eso es importante, no es suficiente. Como cuando vemos un auto, la carrocería está bien, hay que verlo por dentro. Porque a veces, quizás en el apuro, el oculista lo único que le hace es la lectura de esas letritas que nos ponen adelante, si seguimos con la misma, con los mismos lentes, nos va a decir. Bueno, eso es una parte. Yo, cuando he hablado incluso para oftalmólogos, les pido disculpas si alguno se ofendió, pero yo pido hacer fondo de ojo, tensión ocular y agudeza visual. Porque yo no conozco a los oftalmólogos que puede ir el señor. ¿No? Me fijo en cartilla y yo no lo conozco. Es una, yo les decía que parece una falta de respeto, porque es como decirle al cardiólogo, escuche el corazón, hágale, tome la presión, hágale un electrocardiograma. Digamos que no está del todo bien. Pero bueno, el sistema a veces los lleva hacia eso. Este señor tenía una ergometría normal y una albuminuria que estaba un poco elevada, 58, y una creatinina de 1. Le preguntamos qué es lo que toma y dice, vengo tomando amlodipina, aspirina y la dieta que me dijo el médico, con poca sal y que coma poca cantidad, que cumple parcialmente. Porque también es cierto que a veces nosotros empezamos con mucho estímulo la dieta y después cansamos y vienen los cumpleaños y las fiestas y demás, y no es fácil decirlo. En mi opinión sería más fácil dejar de fumar, porque uno no tiene que fumar, pero alimentarnos sí. 4 veces por día, 3 veces por día, 2 veces por día nos sentamos en la mesa para recargar energía, y eso es natural. No hacerlo sería un problema para el organismo. Este es nuestro paciente. Y fíjense, cuando lo recorren al paciente, es un paciente bastante común para cualquiera de nosotros. ¿Es grave este paciente? ¿No es grave este paciente? Y le pregunto a este lado y él dice, no, es un paciente normal. Y le pregunto a ese lado y no, me parece que es grave. Hay mucho de subjetividad en el pensamiento si es un paciente grave o no es un paciente grave. Por eso agarré una tabla para estimar el riesgo, una tabla de riesgo cardiovascular de American College of Cardiology. Puse edad del paciente, sexo masculino, raza blanca, 144 de sistólica, 94 de diastólica, 188 de colesterol, HDL 37, LDL 99, tiene historia de diabetes, sí, fumador, sí, está en tratamiento para hipertensión, sí, está con estatinas, no, está con aspirina, sí. Apretamos el botón de calcular y ¿qué es lo que me dice? Que tiene un 43% de riesgo de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años. De manera que pasa a ser el paciente que tiene un riesgo interesante. ¿Okay? Yo no lo uso esto para mi práctica en el consultorio, solamente para mostrarle eventualmente a los pacientes que está todo bien y esperemos. Fíjense,
ahora que vamos a transitar ahora, pero este paciente que tiene diabetes, que tiene sobrepeso, fíjense que no está con tratamiento con estatinas. Entonces, cuando uno mira los colesteroles, 188 total, 37 de HDL y 99 de LDL, mi primera tentación es no darle nada para el colesterol. Así es como nos formamos nosotros con una mirada numérica de los colesteroles. Muy bien, seguimos con este paciente. Le di por escrito la dieta y le indiqué por escrito el ejercicio también, así que cuando la señora mire que te dio el doctor, vea que está escrito que tiene que ir a hacer gimnasia, caminata, lo que fue, y le indiqué metformina que el señor no venía tomando. La hemoglobina glicosilada no era buena, pero todavía no había cumplido nada, no había dicho la dieta en forma adecuada, no había hecho ejercicio y nunca había recibido ningún medicamento. Así empezamos. La pregunta es, el señor venía con aspirina, 100 miligramos de aspirina por día. ¿Le dejamos o no le dejamos la aspirina? Y quizás este lado me dice que sí y ese lado me dice que no. Es un señor que lo que tiene hasta ahora es hipertensión, fumador, sobrepeso, diabetes, pero no tuvo ningún evento cardiovascular. Entonces estaríamos hablando de prevención primaria. Fíjense, en ese calculador de riesgo, cuando ustedes cliquean acá, yo le cliqué acá, comenzar o continuar con aspirina. Fíjense cómo el riesgo de 43 me baja a 38,7. Ya me fue el riesgo simplemente por la aspirina. Después queremos con ustedes. Cuando miramos las guías, ¿qué es lo que nos dice? Use terapia con aspirina entre 75 y 162 como prevención secundaria en pacientes que tienen diabetes y enfermedad y antecedentes de enfermedad cardiovascular. Es evidencia tipo A. Entonces no habría ninguna duda en aquel paciente que tuvo un infarto, una ACV, que tiene una periférica, y ese señor sí tiene que andar con aspirina. Y que no tuvo un infarto, ¿le tengo que dar aspirina o no? Me dicen, con pacientes que tengan alergia a la aspirina, le podemos dar, entonces, confirmado la alergia a la aspirina, le podemos dar con clopidogrel eventualmente. Y eventualmente hay un grupo de pacientes en los cuales uno podría hacer el tratamiento combinado, y ese grupo de pacientes, de los que más veo yo, son aquellos que colocaron un estéril y salen de ahí con ticagrelor o con cualquiera de estos inhibidores de la arteriosclerosis 12, con cualquiera que puedan dar, pero además asociado con la aspirina. Esa es evidencia determinada por las sustancias, más que nada. El tratamiento combinado es pacientes que han sufrido entonces de un evento importante. En algunos pacientes que tengan eventos más importantes todavía, entonces no lo defino yo, pero la evidencia es del tipo A, que uno debería darle aspirina y hidroxicloroquina. Eso lo manejan principalmente los cardiólogos, puntualmente, pero es el paciente que yo. No es mi paciente, yo no lo tendría que hacer. Pero este sí es mi paciente, prevención primaria. Y dice, la terapia con aspirina como estrategia de prevención primaria en aquellos pacientes con riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular aterosclerótica se puede considerar luego de conversar con el paciente sobre los beneficios potenciales versus los riesgos potenciales. Gastritis, algún sangrado, etc. Y eso sería evidencia de tipo A. A mí me suena un poco como el lavado de manos también. Arréglese usted con el paciente y definan entre ustedes dos, pero ese paciente tiene un riesgo considerable, tiene 43% de riesgo de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? A este paciente sigue tomando, señor, te molesta, ha tenido heces oscuras, negras, etc. No, gastritis, no. Bueno, seguimos tomando la aspirina y le explicamos, alerta, que eventualmente podemos necesitar otra cosa. ¿Le darían estatinas a este señor? Hay algunos que no les gusta, pero los colesteroles, los números de colesteroles eran muy buenos. ¿Qué es lo que me dicen las guías? Si este señor, fíjense, tenía 43 de riesgo, acá ya no tenemos aspirina, no puse aspirina, pero le doy estatina, fíjense cómo el riesgo baja de 43 a 32,2. ¿Qué es lo que me dicen las guías de este paciente? Personas con diabetes entre 40 y 75 años de edad, es decir, el límite lo pone esta la Asociación Americana de Diabetes.
el límite lo ponen en 40 años, arriba de 40 ya dejamos de ser jóvenes. Los pacientes que tienen entre 40 y 75 sin enfermedad cardiovascular se indica estatina de moderada intensidad, además de, obviamente, de evidencia tipo A. No me habla de números. Ya me está hablando en este paciente que no tiene enfermedad cardiovascular establecida, sí tiene diabetes, sí tiene más de 40 años. Es decir que, groseramente, cualquier paciente que llega al consultorio y tiene más de 40 años y viene al consultorio de diabetes, tendría que estar con aspirina. Hoy me pasó y no le puse aspirina al señor, pero por una historia diferente, buen hombre, pero yo sabía que yo me sentía incómodo en no ponerle aspirina porque después lo veo el oftalmólogo, el cardiólogo, el no sé qué ecólogo, y pues yo no le puso aspirina, tengo que explicarle que no por otros motivos, ¿no? Personas que tienen entre 20 y 39 años de edad, sin otros factores de riesgo, podría ser razonable iniciar estatinas asociadas al cambio de evidencia tipo C. Obviamente sería razonable iniciar estatinas si los valores de colesterol están elevados, no por los valores de colesterol que yo encontré en nuestro señor. Pacientes que tienen entre 40 diabetes y entre 40 y 75 años de edad, alto riesgo, ¿sí? Cardiovascular, incluyendo que tenga uno o más factores para enfermedad cardiovascular aterosclerótica, se recomienda terapia con estatinas de alta intensidad, bajar el colesterol un 50%, el LDL, bajar un 50%, y el objetivo sería valores de colesterol menor que 70, evidencia tipo A. Y nosotros nos habíamos formado con que hay que tener valores de colesterol por debajo de 100. Fíjense que hay que tener por debajo de 100, pero los que tienen muy alto riesgo, tienen enfermedad establecida, el colesterol tiene que ser bastante más alto. Pacientes con diabetes entre 40 y 75 años de edad, alto riesgo cardiovascular, con múltiples factores de riesgo, el colesterol LDL más de 70, y ya tenemos la dosis adecuada, es razonable asociar ezetimibe o un inhibidor de PCSK9 a la dosis máxima de estatina autorizada. Los inhibidores de PCSK9 no sé si se ha cambiado ya, pero yo no lo podría indicar, sino lo que tenía que indicar un lipirólogo o un cardiólogo. Pero fíjense que ya empezamos a hablar entonces de la asociación de farmacológica para bajar de colesterol. En adultos, claro, prevención primaria, en adultos con diabetes más de 75 años de edad, el tratamiento con estatinas, mantengámosla. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Es la discusión que tenemos con personas adultos mayores, con personas ancianas, si vale la pena o no vale la pena agregar de este tipo de fármacos, porque tienen bastante mala fama las estatinas normalmente, que el hígado, que los músculos, etcétera, tienen bastante mala fama. Entonces, si el señor la venía tratando, la venía tomando, continuémosla. Adultos con diabetes y más de 75 años de edad, sería razonable iniciar tratamiento con estatinas moderadas luego de discutir la relación riesgo-beneficio, evidencia tipo C. Ahí sí, en el 80 lo podemos discutir, nunca recibió estatinas. Personas intolerantes a las estatinas, esto es algo donde empezamos a caminar hace no mucho tiempo. Intolerantes a las estatinas, pero también es discutible lo de la intolerancia a las estatinas, que por ahí dice el paciente que tiene idea y no quiere tomarlas, por eso que dice que le hace mal, ¿sí? Pero podríamos reemplazarlas por ácido bempedónico. Yo en realidad son pocos los casos que he tenido de intolerancia a las estatinas, todos los que tienen dolor muscular, los adultos más grandes les duelen los músculos simplemente por el paso del tiempo. Así que es más complicado por eso. Y la terapia con estatinas está contraindicada en el embarazo. ¿Qué significa eso? Es al revés ahora. Algunas jóvenes, también que no se cuenta que tengan colesterol elevado, pero que esté planeando embarazarse, uno debería suplementar las estatinas para en la época de las primeras semanas de embarazo, en la época de formación del embrión, entonces disminuyamos el riesgo de que tenga un aborto espontáneo, ¿no? Muy bien. Bueno, la prevención secundaria es lo que veníamos hablando recién, pero si el señor tuvo un evento, tiene una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, fíjense, valor de colesterol LDL tiene que estar por debajo de 55. Se nos ha complicado el paciente y tenemos que hacer mucho esfuerzo, tenemos que darle mucha medicación. Y eso eventualmente lleva costos también asociados. En este cuadro intento resumir este más viejo que el anterior, pero a mí me parece que lo resume mejor. Menos de 40 años, no tiene riesgo cardiovascular elevado y no tiene enfermedad cardiovascular establecida,
no le demos estatinas. Menos de 40 años, pero sí tiene enfermedad cardiovascular o tiene alto riesgo, entonces sí le vamos a dar estatinas, le vamos a dar estatinas de alto, de acción elevada de glifosatina, le vamos a dar pacientes de más de 40 años que no tengan riesgo cardiovascular aumentado, fíjense, sí, le damos moderado, será la Rosur 10, ¿sí? Pacientes que tienen más de 40 y sí tienen riesgo cardiovascular, entonces las estatinas le vamos a dar de alta concentración, de alta eficacia, quiero decir, y el objetivo eventualmente si tienen enfermedad cardiovascular establecida menos de 25. Entonces lo interesante es más que nada en los jóvenes, en los adultos parece que le vamos a dar a todos con diferente concentración de estatina acorde a los que encontramos. Entonces sí le vamos a dar estatinas a este bueno. Seguimos buscando qué es lo que tenemos que hacer. Le damos un fibrato de venía cuando cargado con fibratos, ¿sí? Él ya lo venía estudiando. ¿Qué es lo que vamos a recordar un poquitito de este hombre? ¿Qué es lo que tenía en el laboratorio? 240 de triglicéridos, con un colesterol de 188, un HDL de 37 y un LDL de 99. 240. ¿Es elevado? Es elevado. ¿Qué es lo que me interesa? Que tenga menos de 150. Es muy elevado y ahí ya no es tan elevado. ¿Qué es lo que me dice la guía? Paciente con niveles de triglicéridos elevados por arriba de 500, obviamente busquemos la causa, a ver si tiene hipertrigliceridemia que estoy determinando, y tenemos que tratarlo principalmente para bajar el riesgo de pancreatitis. Hemos internado pacientes con 2000 de triglicéridos, incluso sin diabetes, y a estos pacientes uno de los tratamientos que le hemos hecho es goteo de insulina, pero no tienen diabetes. Lo que pasa es que la insulina, obviamente, cortamos insulina, cortamos también glucosa en concentraciones importantes, necesitamos la insulina porque actúa sobre la lipoproteína y la lipasa hormonosensible, de manera tal que van a bajar los triglicéridos. Y mientras van bajando los triglicéridos, les vamos a dar una pastillita eventualmente algún fibrato para tratar eso. Pacientes adultos con moderada hipertrigliceridemia, es decir, valores entre 175 y 499, ajustemos los plazos, ajustamos el estilo de vida, la obesidad y el síndrome metabólico favorecen esto, busquemos causas secundarias, diabetes, hepatopatía, nefropatía, síndrome nefrótico y hipotiroidismo, y ahí eventualmente le podemos dar medicación para que mejoren los triglicéridos. Pero fíjense que en ningún momento estamos hablando del riesgo cardiovascular. Pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida u otros factores de riesgo cardiovascular en tratamiento con estatina, con LDL que esté controlado, pero con triglicéridos elevados entre 135 y 499, el agregado de etilo de icosapent, entonces no tengo tengo pocas triglicéridos. Con algunos, pero no tengo una evidencia tan importante, puede ser considerado para reducir el riesgo cardiovascular. Porque una de las cosas que se ha visto es que la asociación de estatinas y fibratos no demostró mejorar los riesgos cardiovasculares en los pacientes. Y en general no se lo recomienda. Evidencia es igual. Yo uso, a pesar de esto, uso más la asociación de fibratos y estatinas en algunos de mis pacientes con triglicéridos elevados. Obviamente a los de 500 no hay duda, pero algunos de 300 también le da. Yo, en lo personal, empiezo a tratarlos con algún fibrato cuando los valores de triglicéridos están por debajo de 300. La asociación de estatinas y niacina no ha demostrado beneficios cardiovasculares. Y ya, atención, porque hay algunos que han tenido ACV por el uso de la niacina. Entonces, fíjense que eventualmente no sería necesario agregar fibratos a este paciente. ¿Qué hacemos con los IECA o los ARA2? ¿Le damos o no le damos nada? Y fíjense que en la guía esta tenía 43% de riesgo y acá dice que si yo le doy medicación para la presión, le baja de 43 a 31,5 el riesgo cardiovascular. Entonces, indudablemente deberíamos agregar. Está bien, tenemos que hipertensión. La guía de hipertensión, fíjense que en el 2022 nos decía un objetivo de 130 a 80 si tiene un riesgo cardiovascular de 15% para los próximos 10 años. Pero si no, a los más podríamos pedir 140 a 90. Esto está el 2022. A partir del 2023 dijeron no. Hemos visto que esos pacientes que fuimos medio generosos en el objetivo, igualmente tuvieron riesgo cardiovascular. Entonces, ahí bajaron a 130 a 80.
hemos tenido varias reuniones, conversando con amigos y, bueno, estos objetivos los ponen en los laboratorios para vender más medicamentos para bajar la tensión arterial. Esa historia la vamos a escuchar siempre con cada uno de los nuevos medicamentos que aparezcan. ¿Qué es lo que se propone? Si el señor tiene una tensión arterial mayor a 130/80 y menor de 150/90, empecemos con una droga. Y obviamente cualquiera va a hacer cambio de estilo de vida, la dieta y el ejercicio que pueda hacer. Y nos fijamos si el señor tiene albuminuria o tiene antecedentes cardiovasculares. Si tiene enfermedad coronaria en este caso. Si lo tiene, empecemos con un IECA o con un ALA2. Si no lo tiene, puede elegir cualquiera. Puede elegir IECA, ALA2 o bloqueantes cardíacos o licuadores. Si el señor viene con valores de tensión arterial más elevados, ataquemos la hipertensión a través de dos flancos. Démosle dos agentes. Y si el señor tiene albuminuria o enfermedad coronaria, empecemos con IECA o ALA2 otra vez y le podemos agregar un calcio bloqueante antidiurético, no un IECA y una ALA2, que antes sí lo hacíamos y después se vio que había más riesgo de hipertensión arterial severa, de deterioro de la función renal. Si no tiene, bueno, podemos elegir la asociación, puede ser IECA o ALA2, más un calcio bloqueante o más un diurético cualquiera, ¿sí? Entonces a este señor le agregamos IECA, había que agregarle algo, él tenía 58 de microalbuminuria, así que algo le tenemos. Y terapia antitabaco, y es un clásico que yo, no sé ustedes, sepamos que tiene que no fumar el señor, pero no sepamos hacerlo. Entonces, si no sabemos hacerlo, mandémoslo a alguien que sí sepa hacerlo, porque, che, dejar de fumar, creo que tiene poco éxito una recomendación de esa. Fíjense ustedes, si lo hacemos dejar de fumar, baja el riesgo de 43 a 31.4, es uno de los mecanismos importantes de lo que podríamos lograr en estos pacientes. Entonces, tenemos bupropión, tenemos nicotina, tenemos bupropión más nicotina, tenemos vareniclina, tenemos la terapia cognitiva conductual, no sé cuál. Por eso es que lo llevo a alguien y que alguien lo lleve con el camino corresponde. Hay algunos que funcionan bien con el dispositivo, bueno, que lo hagan. Entonces se inició terapia antitabaco, en este caso con terapia cognitivo-conductual. Entonces miren ustedes, este es el señor, venía con 43. Si le agregamos aspirina, baja el riesgo a 38.7. Si le agregamos, además de la aspirina, le agregamos en este caso estatinas, bajó a 29. Si le agregamos entonces un antihipertensivo, bajó a 21,3. Y si lo hacemos dejar de fumar, bajó a 15.5. De manera que el tratamiento es un problema. Siempre nos quedamos pensando en este paciente en su diabetes. Pero lo más importante probablemente es mejorarlo y todo lo otro para disminuir el riesgo cardiovascular y evitar que el señor tenga alguna complicación del día de mañana. Entonces, atención con los objetivos glucocéntricos. Eso es lo que hago yo. Yo miro a través de la glucosa inicialmente. Si no me traen glucosa y hemoglobina glicosilada, es como que me trajo incompleto en mi consultorio de diabetes. El riesgo cardiovascular va más allá de la glucemia. Miren ustedes en este estudio que está acá. En este estudio lo que hicieron fue, se fijaron en un grupo de 200 pacientes diabéticos, los trataron durante 5 años y cuáles fueron los mejores beneficios. ¿Qué beneficio le ofrecía? Bajar 0.9 de hemoglobina glicosilada, 4 puntos la sistólica o 38 puntos el colesterol LDL. Entonces, ¿cuántos eventos cardiovasculares se evitaron? Bajándole la hemoglobina glicosilada a menos de un punto, 2.9. Bajándole 4 puntos la sistólica, 12.5. Bajándole el colesterol 38 puntos, 8.2. De manera tal que si algo podríamos evitar en este paciente era mejorar la glucosa, mejorar la presión, el colesterol y después la glucosa. Obviamente no es así la película, tenemos que intentar mejorarle absolutamente todo. Pero miren ustedes cómo no podemos ser glucemiólogos cuando somos diabéticos, cómo tenemos que mirar todos los otros aspectos para intentar mejorar. Entonces, en este aspecto es, además del control glucémico evaluado por la hemoglobina glicosilada, tenemos que tener en cuenta los otros factores de riesgo cardiovascular. Tiene que bajar de peso, dejar de fumar, mantener los objetivos lipídicos y de tensión arterial, hacer ejercicio y asociar aspirina para prevención secundaria y eventualmente conversaremos con el paciente si también tengo que hacerlo en prevención primaria. No es lo mismo entonces un paciente que venga con diabetes, que tiene un índice de masa corporal de 25, y otro que venga con 35.
Entonces probablemente me inclinaré al de 35 en eventualmente dar la aspirina con respecto a esto de prevención primaria que estamos proponiendo en los pacientes. Ahora bien, a mí me lo mandaron al paciente para tratar de la diabetes. ¿Cuáles son los fármacos no insulínicos que tenemos para el tratamiento de la diabetes? Recuerden que el señor tiene esto, tiene hiperglucemia, y yo no sé de dónde viene esa hiperglucemia. ¿Qué es lo que determinó la hiperglucemia en este paciente? No lo sé. Puede ser por las sincretinas, por eso es que aparecieron los fármacos de las sincretinas, puede ser la célula beta, que se le toma la insulina, ahí están los secretagogos, las células alfa. Entonces hay que frenar este escape de la secreción del glucagón, las sincretinas van por ese lado. Hay hiperglucemia por el aumento de la producción hepática de glucosa, selección de resistencia, y quizás incluso las glitazonas pueden ayudar a ese lado. El aumento de los transmisores, ahí las sincretinas pueden ejercer algún efecto. El aumento de utilización de glucosa o el déficit de utilización de glucosa por el músculo y por el tejido adiposo. Bueno, la metformina también tiene una buena acción ahí. Y la reabsorción de glucosa está aumentada, lo vemos muchas veces en nuestros diabéticos tipo 2, porque hay una sobreexpresión del transportador 2 de glucosa. Y ahí eventualmente le daremos estos glucosúricos y el nivel de TSG. ¿Recuerdan ustedes? Esto lo vimos la otra vez. Así funcionan normalmente estas células beta, funcionan normalmente la liberación de insulina. Acá tenemos un transportador 2 de glucosa y la glucemia, los valores que superen X valor van a determinar que a través de la glucokinasa se forma energía, ATP. Esta energía lo que va a determinar es que el nivel del potasio, que se cierren los canales de potasio y se van a abrir finalmente los canales de calcio, que con el calcio que ya teníamos acumulado ahí adentro, y a través del inositol 3-fosfato que es específico se va a liberar finalmente insulina. Así funciona el mecanismo normal, ¿sí? Pero acá lo tenemos hablando de los secretagogos todavía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La metformina, la vieja metformina que apareció hace muchos años. La empezaron a usar en el tratamiento de diabetes en 1957 en Europa y en Argentina en la década del 60, si no me equivoco. Los americanos, siempre digo la misma broma, esperaron a ver qué sucedía con tribus sudamericanas, si les pasaba algo, no pasó nada, entonces ellos en 1995 la aprobaron para ser utilizada allá en Estados Unidos. Tanto así que en una etapa de los diarios habían venido a la Argentina a presentar la metformina algunos médicos muy importantes de allá y salieron en etapa de los diarios. Doctor, el día siguiente, la semana siguiente, yo quiero que me dé esto. ¿Qué es esto? Me muestra el artículo de la metformina. Eso lo está tomando usted. Entonces, nosotros le dimos evidencia, le dimos muchos estudios de vida real para que la aprobaran en Estados Unidos, porque el miedo que tenían inicialmente era la acidosis láctica. Y yo siempre recuerdo un trabajo en el cual se trató pacientes que tenían contraindicación relativa a la metformina que estaban tomando. La contraindicación relativa era cardiopatía isquémica, cardiopatía periférica, POC y creatinina elevada, no me acuerdo cuál era el número. Entonces, a un grupo se lo dejaron y a otro grupo se lo sacaron. De estos que tenían estas patologías, estas contraindicaciones relativas. Y le fue mejor al grupo que mantuvo la metformina. Entonces, tanto así que ahora la guía Estadigo, que es la guía de los nefrólogos, incluso proponen continuar simplemente ajustando la dosis de la metformina hasta que llegan a un nivel de creatinina por debajo de 45, decían antes, y ahora dicen de 30. Entonces, esta metformina demostró ser uno de los más beneficiosos, incluso demostró otras cosas, demostró que tenía cierto efecto para disminuir el riesgo de aparición de cáncer de colon. Algunos cánceres se mejoraron cuando tratábamos esa insulinoresistencia y se lo damos principalmente al síndrome metabólico. Es el antihiperglucemiante más frecuentemente recetado en todo el mundo. Un estudio, uno de los evangelios de la Biblia de la diabetes, el KPDS, mostró esos efectos antiheterogénicos que yo les decía al mejorar el síndrome metabólico. Y el potencial uso también en la prevención de la diabetes. ¿Qué significa? Tenemos pacientes que no tienen diabetes, según las glucemias y las curvas de tolerancia. Tenemos los pacientes que no tienen nada, pero están los grises, los que están en el medio, que tienen prediabetes. Entonces, se vio que con este estudio, el DPP, en este caso, se vio que progresaban menos, incluso que un grupo que hacía más ejercicio
y se cuidaba con la dieta. Entonces se propone, yo no lo uso en todos, depende del síndrome metabólico que tenga el paciente, pero en muchos de estos pacientes yo le indico la metformina, sin tener diabetes. Sulfonilureas, como sucede tanto incluso con la penicilina, fue un accidente como lo descubrieron. En este caso, en el 42, Chambon y equipo estaban trabajando con sulfamida para tratar la fiebre tifoidea y vieron que algunos de estos pacientes, sobre todo los más desnutridos, tenían convulsiones. ¿Qué fueron esas convulsiones? Hipoglucemia. Por eso es que se descubrió entonces que este grupo farmacológico tenía alguna acción, quién sabe cómo, pero determinaba el descenso de la glucosa. Después se descubrió finalmente dónde actuaban las sulfonilureas y se hicieron la de primera generación, que ustedes no la conocieron, pero era la clorpropamida. Clorpropamida, el nombre comercial más conocido para nosotros era diabinese, y uno de los efectos que tenía esta, bajaba mucho la glucosa, era muy bueno bajar la glucosa. Pero había un grupo de pacientes pequeños que tenían un fenómeno que se llamaba de antabús. Entonces, esos pacientes, sucedía que cuando tomaban algo de alcohol, algo de vino, entonces se ponían rojos como un tomate, les subía la presión y tenían taquicardia, se sentían morir de ellos. Y yo a veces aprovechaba, yo leía a Don Quijote, pensaba que había que sacarle el alcohol a estos pacientes, entonces le daba a propósito de eso porque eran alcohólicos. Y lo que hacían, en vez de dejar el alcohol, era dejar la pastilla de diabetes. No suspendieron, no se más el diabinese y obviamente se utilizan las otras que ahora conocen. ¿Y dónde actúan las sulfonilureas? Las sulfonilureas actúan acá. Este es el canal donde actúan las sulfonilureas independientemente de la versión que tenga el paciente. Y acá lo que hacen es cierran el canal de potasio, abren el de calcio, ingresa el calcio y se secreta insulina. Por eso es que las sulfonilureas de los agentes orales son los que más riesgo de hipoglucemia tienen. Algunos más, algunos menos. Hoy hay algunas que prácticamente no utilizamos, que es la glibenclamida, sigue existiendo y es más, todavía tiene indicaciones específicas para un grupo determinado de pacientes. Hay una diabetes muy rara, que es la diabetes neonatal, que se produce dentro de los 6 meses de nacimiento de la persona. Y esa diabetes no es una diabetes insulina dependiente, esa diabetes se trata con glibenclamida. El MODY-3 también se trata con sulfonilureas y tengo un paciente que está totalmente tratado con esto. Las glitazonas. La que más se utiliza hoy por hoy en Argentina y en el mundo es la glitazona, a raíz de que alguien le echó tierra a la rosiglitazona diciendo que generaba riesgo cardiovascular, pero siguen existiendo ambas. La rosiglitazona ahora prácticamente no la indicamos, pero sí tenemos la pioglitazona. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? No estimulan la secreción de insulina por parte del páncreas, son insulinos sensibilizadores, ¿sí? Activan el receptor de hipergamma y de esa manera disminuye la resistencia a la insulina. Favorece que los transportadores de glucosa suban a la superficie para que agarren la glucosa y la glucosa ingrese en el músculo y en el tejido adiposo para generar oxígeno ahí. También tiene a nivel hepático cierta función frenando la producción hepática de glucosa. La primera que apareció fue la ciglitazona, no la llegaron a comercializar porque era muy poco que bajaba la glucosa. Después vino la troglitazona en 1996, pero hizo hepatitis tóxica severa, muerte de un paciente, por eso la sacaron, y después desde el 99 aparecieron la rosi y la pioglitazona. ¿Sí? Y fíjense este estudio con rosiglitazona, vieron ustedes, agarraban a estos pacientes con diabetes tipo 2, a un grupo le daban glibenclamida, a otro metformina y a otro rosiglitazona. Y si uno lo evalúa a corto tiempo, fíjense, estos son años de evaluación, cuando lo evaluamos en poco tiempo, la que gana es la glibenclamida. Esa es la número 1, o la sulfonilurea si quieren, porque no lo compararlo con. Pero gana la glibenclamida. Decide después la rosiglitazona y por último la metformina. Pero fíjense que la diabetes es una enfermedad crónica. Fíjense a lo largo del tiempo que era lo que sucedía. La glibenclamida lo que hace es estimular la secreción de insulina, está exprimiendo la célula beta, la está estresando. Y esa célula beta de alguna manera empieza a tener poco jugo para seguir largando y cómo empieza a caer la capacidad de respuesta a las sulfonilureas. Y a lo largo del tiempo, en este caso, este estudio lo hizo el laboratorio que desarrolló la rosiglitazona, fíjense cómo, según ellos, la más eficaz de todas fue la rosiglitazona y le siguió después la metformina. Esto es para dar el descenso de la glucemia plasmática en la ayuda. Cuando evaluaban la hemoglobina y glucosidad, era lo mismo.
Al corto tiempo, la glibenclamida era la mejor de todas, pero a lo largo del tiempo, la rosiglitazona incluso fue mejor que la metformina y la peor fue la glibenclamida. Lo que pasa es que también podemos usar, y usamos, pioglitazona y metformina, porque la podemos usar perfectamente ambas, rosiglitazona y metformina. Insisto, la rosiglitazona incluso no sé si sigue vendiendo acá en Argentina. Cuando evaluaban a lo largo del tiempo cuánto tardaban los pacientes en que desapareciera el buen control, es decir, que superara el 7% de hemoglobina glicosilada, y no sé, glibenclamida a los 33 meses ya no lograban buen control. La metformina a los 45 meses empezaban a perder buen control, y la rosiglitazona pudieron mantenerlo durante 57 meses a buen control. También es cierto que estos no son estudios de vida real. Estos son estudios donde alguien te llama por teléfono, acuérdate que tiene una cita, hay que sacar de sangre, hay que hacer estudios, etc. Eso no es la vida real. La vida real es no tengo plata, ¿cuál compro? La vida metformina por rosiglitazona, no me pude comprar, no me pude cuidar con la dieta, no pude comprar espárragos o coliflor o lo que sea. Están muy caras las verduras, ¿y qué es lo que come? Y como arroz, pasta, ¿sí? Porque es una enfermedad. Por eso, atención con los estudios de la vida real, que son diferentes a lo de estos estudios randomizados y controlados. ¿Qué pasó con la rosiglitazona? Apareció este metaanálisis, este estudio en el cual lo que dice finalmente, eso que ahí chiquito dice, rosiglitazona se asoció con aumento significativo del riesgo de infarto de miocardio y aumento en la muerte de causa cardiovascular en el límite del significativo. ¿Qué es lo que hicieron? La destruyeron a la rosiglitazona, y eso lo hizo un cardiólogo. ¿Qué es lo que determinó? Y lo disfrutaron porque después otros estudios dijeron no es así, pero lo que generó, la parte positiva de todo esto, es que la FDA y la EMA le exigieron a todos los nuevos fármacos que se hicieran para el tratamiento de la diabetes, tenían que demostrar el beneficio o el no malo, nada contraproducente que pudiera determinar el riesgo cardiovascular. Entonces hicieron estas guías, y es lo que tiene que demostrar el fabricante: el riesgo de muerte, infarto o accidente cerebrovascular. Entonces hacían estas tablas de la línea de significancia, el 1, y cuando las aprobaban, cuando demostraban superioridad, es decir, que ni siquiera tocaban la línea de no inferioridad, o demostraban no inferioridad, pero estas de no inferioridad eventualmente exigían algún estudio post-marketing. Los que sí requerían estudios post-marketing eran los que tocaban la línea de hazard ratio de 1.3, y las que tocaban la de 1.8 directamente tienen láser a la basura artificial. Y esto determinó que todos los siguientes fármacos que aparecieron nos demostrarán la eficacia sobre el riesgo cardiovascular. Así era como nos manejábamos nosotros, esto en 2012, antes de toda esta historia. Le dábamos metformina, y si no logramos el objetivo glucémico, le agregamos un segundo fármaco, que podía ser sulfonilurea, glitazona, inhibidor de DPP4, agonista del receptor de GLP-1 o insulina. Si no lográbamos el objetivo, le seguíamos agregando todo lo que venía. Y le dábamos 3 meses aproximadamente para ver si lográbamos el objetivo. Así es como nos manejábamos antes. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de algunos de estos fármacos? Las sulfonilureas bajan rápidamente la hemoglobina glicosilada y son las más potentes de todas. Otra de las fortalezas es que son bastante baratos comparados con las otras, ¿no? Las debilidades es el riesgo de hipoglucemia, por eso que a adultos mayores eventualmente uno prefiere no dárselo por miedo que hagan hipoglucemia, y que además aumentan de peso, porque estimulamos la secreción de insulina, y la insulina es una hormona anabólica. Las glitazonas pueden bajar la hemoglobina glicosilada un 1%, yo diría un poquito menos también. Algunos beneficios en los lípidos también tienen bajo riesgo de hipoglucemia. Debilidades, aumentan de peso. Edemas periféricos pueden tener estos pacientes. Pueden llevar a la insuficiencia cardíaca. Están contraindicados en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca grado 3 o grado 4. Pueden producirse fracturas esqueléticas, ¿sí? Principalmente en huesos largos y principalmente en miembros superiores. Algunos los relacionaron con el cáncer de vejiga y no son baratos. La otra cuestión que también hemos visto es que algunos pacientes a los cuales se le agregó pioglitazona podían hacer edema macular. Entonces, edema macular, que se trata con anti-VEGF, antes de darle los anti-VEGF, yo suspendería la pioglitazona a ver si desaparece esta situación. Otra de las fortalezas que tienen las glitazonas, principalmente las pioglitazonas,
que en pacientes con hígado graso, esteatohepatitis, andan en estado de beneficio, disminuir un poco el riesgo de progresión hacia la fibrosis que pueden tener estos pacientes. Los inhibidores de DPP4 son bien tolerados, son neutros en el peso. ¿Sí? Estamos hablando de peptina. Son neutros en el peso, así que si yo pretendía que bajar de peso, no lo voy a lograr con esto, pero sí es cierto que no le estoy dando ni la glitazona ni la sulfonilurea que favorece el aumento de peso. Son menos efectivos en la reducción de la hemoglobina glicosilada. No bajan mucho. Por eso es que los geriatras les gusta mucho este grupo farmacológico, porque le va a bajar un poquito, no hay riesgo de hipoglucemia, es poco probable que ¿sí? Es poco lo que bajan la glucemia plasmática en ayunas y no son baratos. Todos los fármacos nuevos son caros. ¿Sí? Y fíjense esto de lo que dicen los endocrinólogos americanos, ¿qué es lo que dicen ellos? Y ellos tenían, esta es la última guía en la cual ellos ponían el foco exclusivamente en la hemoglobina glicosilada. Esto es del 2019, después empezaron a poner el foco más en lo cardiovascular, ¿no? ¿Qué es lo que nos decían ellos? Y busquemos hemoglobina glicosilada por debajo de 6,5. Es como si no trataran a personas con diabetes. No saben lo difícil que es conseguir objetivos de hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Y algunas personas determinadas, un objetivo de hemoglobina glicosilada arriba de 6,5 puede ser adecuado. Y esas personas están vinculadas en realidad a la expectativa de vida que pueden tener esos pacientes, a las patologías asociadas. Entonces, si el señor tiene una hemoglobina, cuando llega hoy a la consulta, llega con una hemoglobina glicosilada por debajo de 7,5, cumpliendo con dieta de ejercicio, démosle una sola medicación, una pastilla. ¿Y qué me dicen? Bueno, podemos darle metformina, agonistas receptores GLP-1, inhibidores de SGLT2, inhibidores de BP4, glitazonas, inhibidores de la alfa-glucosidasa, que tuvimos en Argentina y ahora no hay más. Lo que hacían era el lentecer, el desdoblamiento de los disacáridos, generaban una especie de mala digestión. ¿Sí? Al lentecer esta absorción no estimulaba para que el páncreas liberara con tanta urgencia y necesidad de insulina, lo hacía más lentamente. Como era una mala digestión, uno de los efectos adversos muy importantes que tenía era la distensión abdominal y el meteorismo, que generaba muchas bromas entre los pacientes cuando venían a la consulta. Venían con la mujer, doctor, no le puede dar algo, tiene muchos gases. Solo era así, eran las mujeres las que más protestaban normalmente. Fíjense que este orden que está acá no es un orden alfabético. ¿Sí? Este orden representa las sugerencias de uso. Dicen, usemos metformina y después agonistas receptores, y si no, glucosúricos. Y fíjense que los endocrinólogos americanos nos ponían al final de la tabla a la sulfonilurea y a la glinida, repaglinida, nateglinida. Y la ponen al final de la tabla porque estaban hablando de teoría. Yo trabajo en el hospital, entonces no es infrecuente que se dé vuelta y le dé además de la metformina una gliclazida, una glimepirida o alguno de esos. Entonces estas son las sugerencias que proponen los endocrinólogos americanos. Pero fíjense que también esta metformina tiene una línea verde que llega hasta el final. El agonista receptor también, los glucosúricos también, los inhibidores de DPP4 no, las glitazonas tampoco, los inhibidores de las alfa-glucosidasas tampoco, y menos todavía la sulfonilurea. ¿Y qué es esta línea que llega hasta el final? Es la fuerza de la evidencia. ¿Sí? Entonces fíjense que hay muchos motivos por los cuales ellos dicen, bueno, tenemos la metformina. Si el paciente llegaba con hemoglobina glicosilada arriba de 7,5 y este señor nos había llegado al encontraba al principio con 8,2 y dicen, hagamos terapia local. ¿Por qué? Porque con una sola droga no vamos a lograr el objetivo. Pero ojo que eso es real cuando el paciente viene cumpliendo muy bien con la dieta y el ejercicio. Si es un paciente que se acaba de enterar que tiene diabetes, por tanto el macho tomaba con azúcar, tomaba gaseosas comunes, comía facturas y demás cuestiones, no tuvo todavía tiempo a mostrar la eficacia de la dieta. La dieta puede bajar un punto en el hemoglobina glicosilada. Por eso a este señor yo le pondría, como les mostré, solamente una droga, metformina, y empecemos con la dieta. Entonces si el señor venía cumpliendo, démosle 2 drogas. Y proponen metformina más algo. Y otra vez el índice, la línea de sugerencias de ellos, que empieza por los agonistas receptores de GLP-1. ¿Sí? Y si el señor viene con valores más elevados y eventualmente será una terapia triple, metformina más otro fármaco. Pero si el señor viene con hemoglobina glicosilada arriba de 9, está asintomático, podemos intentar con terapia doble o con terapia triple.
Pero si el señor viene sintomático, ahí sí, le vamos a dar insulina más otros agentes orales. Ojo que la insulina se la damos porque sospechamos que no vamos a lograr buenos resultados solamente con las agentes orales. Si el señor ha perdido peso, entonces es fundamental que lo ayudemos a lograr. Y ha perdido peso, ojo, no por dieta. Si fue por dieta, es todo un fenómeno, así es lo que debe ser. Pero si perdió peso y comía lo mismo de siempre, no tiene un cáncer, no tiene hipertiroidismo, no tiene nada, esa pérdida de peso podría ser la insulinopenia, que tenía que los valores de hemoglobina y glucosilada queden tan elevados. Las guías ahora ya no son glucocéntricas, esta es la de 2024, que es la misma de este año. Le falta una columna más que a mí me gustaba, que es el 2021, que era la que hablaba de costos. Por ahí la que hablaba de costos, el señor no puede pagar 600.000 pesos para bajar de peso, como ahora se propone con estos ahorita receptores GLP-1 en dosis máximas por mes, estoy hablando además, ¿sí? Hay también valores inferiores a eso. Entonces, ¿qué es lo que nos proponen hoy las guías? Bueno, si usted tiene enfermedad aterosclerótica establecida, o tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular, o tiene insuficiencia cardíaca, o tiene enfermedad crónica renal, bueno, podemos ir estos de acá, vamos por aumentar el receptor de GLP-1, o eventualmente le damos un inhibidor de SGLT2, o podemos sumarle ambos. Si el señor tiene insuficiencia cardíaca, principalmente démosle glucosúricos. Si el señor tiene enfermedad cardiovascular, y démosle preferentemente glucosúricos, y eventualmente le podemos dar ahorita el receptor de GLP-1. Entonces, esto es diabetes más patologías asociadas cuando lo vemos al paciente. Si el señor no lo tiene, vamos al lado derecho de la curva, de la tabla, y ahí lo que nos dicen es, ¿qué es lo que estoy buscando yo? Que el señor baje de peso, que el señor tenga bajo riesgo de hipoglucemia, y ahí vamos eligiendo los fármacos de manera tal que sean más eficientes en el descenso de peso, ¿sí? O que sean más eficientes pero menos riesgosos de producir hipoglucemia. Son los dos objetivos que vamos a buscar al paciente. Si el señor tiene cardiopatía isquémica, le va a ayudar muchísimo una bonita receptor de GLP-1 y una sulfonilurea después de producir una hipoglucemia que va a empeorar la cardiopatía isquémica, o le puede favorecer que empeore un infarto, ¿sí? Miren ustedes las tablas que usábamos nosotros, las miradas que usábamos nosotros. Estos son algunos de los estudios más importantes para el tratamiento de la diabetes, y veían qué es lo que pasaba con el descenso de las glucemias, en lo que se refería a las complicaciones microvasculares, macrovasculares y la mortalidad a corto plazo o a largo plazo. Los estudios UKPDS, el ACOR, que les mostré, son repito algo parecido, el ACOR, el ADVANCE y el BADT. A corto plazo todos disminuyen el riesgo de complicaciones microvasculares, y a largo plazo también. Pero los pacientes no se mueren de los microangiopáticos, no se mueren de retinopatía, no se mueren de neuropatía, se mueren de cardiovascular. Entonces, cuando evaluaban las complicaciones macrovasculares, a corto plazo no demostraron diferencia en los diferentes fármacos. A largo plazo sí vieron que en el UKPDS hubo mejoría, no con el ACOR lo tuvieron que suspender tempranamente, sí con el ADVANCE fue neutro, y el BADT vieron que hubo un descenso. Y la mortalidad, fíjense, el ACOR demostró aumento de la mortalidad en este grupo de pacientes, y a largo plazo no se pudo evaluar porque lo tuvieron que suspender tempranamente. Pero a largo plazo estos estudios no mostraron mejoría en lo que se refiere a los cardiovasculares en forma importante, o en la mortalidad en forma importante. ¿Qué es lo que sucedió? El estudio ADVANCE iba con insulina, metformina, glitazona y la glitazona. El ACOR, insulina, sulfonilurea, metformina, glitazona. El BADT, insulina, sulfonilurea, glitazona y metformina. Los mismos fármacos que utilizamos principalmente para ver bajar la glucosa. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué no mostraron tanto beneficio cardiovascular? No nos mostraron beneficio en la mortalidad. Lo que pasó es que no entendimos nada. Queríamos que bajar la glucosa iba a resolver el problema. Y simplemente la glucemia era un marcador, nada más que eso. Como la fiebre puede ser un marcador de una infección, como el eritro puede ser un marcador de un cáncer, como el dolor puede ser el signo de algo que está sucediendo. Entonces nosotros podemos darle un analgésico al eritro, pero tendríamos que resolver el problema que tiene. Un eritro elevado, escucha, no tendría una artritis reumatoidea, tendría un cáncer de la vuelta, la fiebre, no tendría una infección,
La hiperglucemia resultó ser solo una parte del problema. Resultó ser la punta del iceberg que nos mostraba que algo estaba sucediendo. Y nosotros usábamos fármacos que bajaban la glucosa. Es como darle tramador al paciente que le duele. Tengo que tratar de resolverle la hernia del disco que tiene, más que darle el tramador, que no se la va a resolver. ¿Sí? Entonces, aparecieron los agonistas receptores de GLP-1. Los agonistas, esto ya lo vimos, la glucosa ingresa y va a determinar el cierre de estos canales. Pero los agonistas del receptor van a actuar sobre ese receptor de la célula beta. Y ahí lo que van a hacer es aumentar el receptor del 3-fosfato y el AMP cíclico, que va a determinar que junto con el calcio que ya había podido entrar, porque la glucosa, a través de la glucopinasa, generó esta despolarización de membrana, va a determinar entonces la secreción de insulina. Lo que tiene de interesante esto es que si hay poca glucosa, por más que yo me haya inyectado semaglutide o liraglutide, no va a estimular la secreción de insulina de forma desmedida, porque no tengo esta glucosa. ¿Sí? El señor que no ha almorzado y se inyectó semaglutide no va a tener una hipoglucemia. Sí va a producirse con la sulfonilureas que van a actuar sobre este receptor puntualmente. La vida media entonces del GLP-1 es 1 o 2 minutos, por eso que yo no le puedo dar GLP-1 al paciente. ¿Por qué? Porque hay una enzima que es la DPP4 que actúa acá y va a pasar la molécula de activa a inactiva. Entonces, si yo la doy, la DPP4 lo va a inactivar. Lo que tengo que darle es eventualmente un inhibidor de este DPP4 para que no actúe y mi propio GLP-1 va a actuar más tiempo. O eventualmente lo que puedo hacer es una agonista del receptor para que mi GLP-1 no la reconozca la DPP4, pero sí la reconozca el receptor. Entonces, miren ustedes, acá tenemos la célula beta, los receptores en el celeste de GLP-1, y esta sería la forma de una molécula de GLP-1. Esta parte de acá, que la va a reconocer el receptor, y esta parte de acá arriba, la cabecita esta, que la va a reconocer la DPP4. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, entonces, lo que vamos a tener es que esta GLP-1 va a actuar sobre su receptor y va a estimular la secreción de insulina. No le puedo dar GLP-1, les dije a ustedes, porque la DPP4 me la va a inhibir. Entonces, fíjense ustedes, la DPP4 actúa sobre mi propio GLP-1 y va a hacer que no tengamos GLP-1 para que actúe sobre mis receptores. Tratamientos. Uno podría hacer darle un inhibidor de DPP4. El inhibidor bloquea el DPP4 y lo mucho poco que yo tenga de GLP-1 va a actuar sobre el receptor y se secreta la insulina. O lo otro que puedo hacer es disfrazar. Fíjense, acá está con el exenatide. Esta es la forma normal del GLP-1. El exenatide tiene esta parte que sí lo va a reconocer. Sería lo mismo para las otras agonistas receptor. Esta parte sí lo va a reconocer el receptor, pero le cambié la cabecita para que no la reconozca el DPP4. Entonces, fíjense, la DPP4 sí va a actuar sobre lo que yo tenga de GLP-1 endógeno, pero el otro que yo me inyecte va a actuar sobre sus receptores y va a determinar la liberación de insulina. Por eso es que se proponen estas dos formas terapéuticas para nuestros pacientes. ¿Qué es lo que tenemos para darle a nuestros pacientes? Exenatide, todos los agonistas del receptor. Exenatide, liraglutide, dulaglutide, lixisenatide, albiglutide, novinoglutide y semaglutide. Y va a venir a partir de diciembre el tirzepatide, que es un agonista mixto de GLP-1 y de GIP también. Podemos disminuir la degradación del GLP-1, es un inhibidor del DPP4. Cita, bita, saxaglina, teneligliptina y evogliptina son las que podemos utilizar. ¿Sí? Con lo que yo le mostraba, la neutralidad sobre el peso y una fuerza X determinada para el descenso de la hemoglobina glicosilada. Miren ustedes, estos son los niveles fisiológicos de GLP-1 que los inhibidores de DPP4 me van a producir porque es el GLP-1 que yo mismo tengo. Pero están los niveles suprafisiológicos o farmacológicos de GLP-1 que me lo dan solamente los agonistas del receptor de GLP-1. Con niveles fisiológicos, yo lo que logro con los inhibidores de DPP4 es que se estimule la secreción de insulina con las comidas, se frene la producción de glucagón y que descienda la glucemia plasmática. Cuando yo tengo los niveles suprafisiológicos, se empiezan a aparecer las otras funciones que están más allá del exceso de la glucosa. Disminuye el apetito, disminuye la ingesta de alimentos y eso favorece entonces la pérdida de peso. Por eso es que en mi paciente que venga con sobrepeso, vamos a lograr
por lo menos un esfuerzo adecuado en eso. Hoy vi en un paciente del hospital, no lo atendí yo, pero le dije a uno de mis amigos, poner una silla reforzada. Era un señor inmenso, un tipo joven. Y después me lo encuentro a este amigo y le digo, Federico, ¿qué hiciste? ¿Lo mandaste a operar? No, ya bajó 50 kilos, ya bajó 50 kilos con una agonista de receptor de GLP-1. Pesaba 230, ahora está en 180. Para ser sincero, no es lo habitual. Yo no he logrado bajar 50 kilos a nadie con una agonista de receptor de GLP-1, pero bueno, se habrá puesto las pilas a este buen hombre, habrá entrado en alguno de estos programas muy estrictos y logró bajar eso de peso. Todavía le falta bajar otros 80 kilos. De todas maneras, como habitualmente no logramos tanto éxito con las agonistas de receptor de GLP-1, este señor ya lo habían puesto, este amigo mío, lo había puesto en el plan de cirugía bariátrica, así que estaba siendo investigado. Y cirugía bariátrica le interesa que se muestre que puede bajar la cantidad de kilos para poder ser sometido a esto. Eso muestra que el paciente tiene intenciones, que hace la dieta, que se cuida, porque si no hacerlo el sentido no va a ser suficiente. Los glucosúricos, ustedes los conocen, entonces esto sería lo que sucede con la glucosa, que ingresa por el nefrón, se reabsorbe en el tubo contorneado proximal, el C1, a través del SGLT2, el 90% de la glucosa, y en el segmento S3, ahí se absorbe el 10% restante a través de el SGLT2, los transportadores de glucosa, perdón, SGLT1, transportador tipo 1 de glucosa. Esto es lo que sucede normalmente. En alguna oportunidad, cuando empezaron a hablar de los glucosúricos acá en Argentina, no había salido todavía, y se viene, y contaban que venía. Yo lo que decía era que no me parecía, yo le decía que no me parecía lógico que si tengo un agujero en el techo y se inunda el piso, no me parecía lógico hacer un agujero en el piso para que drene. Lo que había que hacer era arreglar el techo. Y eso es lo que dije yo frente a 1000 personas en el teléfono con este grupo farmacológico que todavía no iba a venir, no estaba llegando. Lo que tendría que haberme dicho el coordinador es que, según mi lógica, en mi casa yo no debo tener una aspiradora. Porque lo que tengo que hacer es evitar que se junte el polvo en vez de tener una aspiradora. Y en mi casa tenemos una aspiradora. Y yo les dije que tienen que demostrarme que este grupo farmacológico es bueno, que tiene beneficios para que yo lo use. Y finalmente me convencieron y además he dado charlas hablando de los glucosúricos para algunos grupos, quizás para ustedes les haya dado en alguna oportunidad. Porque demostraron beneficios no solo de bajar la glucosa, sino también tenían beneficios por otros lados. Esta es la fisiología normal del túbulo glomerular. Tenemos que normalmente, no se me ha quedado trabajar, no sé dónde viene. Tenemos que ingresar glucosa, esta es la arteriola aferente, esta es la arteriola eferente, ¿sí? Tiene cierta dimensión. Acá tenemos estos transportadores de glucosa, que uno de los problemas es que están sobreexpresados en el tipo. Por eso que no es algo antifisiológico lo que le estamos ofreciendo al paciente. Lo que no es normal es que estén sobreexpresados, por eso que estaría bien bloqueado. Se reabsorbe el sodio y se reabsorbe glucosa también, y fíjense que cierta cantidad de sodio es la que va a ir a la mácula densa para determinar que el tono de la arteriola aferente sea determinado, que tenga este calibre finalmente. ¿Qué es lo que sucede en nefropatía diabética? En nefropatía diabética tenemos que estar sobreexpresados, se reabsorbe mucho sodio y se reabsorbe también mucha glucosa, y tenemos que, como se absorbe mucho sodio, es poco el sodio que se va a la mácula densa, y la orden que le da es vasodilatar la arteriola aferente. Se vasodilata la arteriola aferente para esta disminución de aporte de sodio. Entonces lo que tenemos es una caída del filtrado, pero a corto plazo caída del filtrado, pero a lo largo del tiempo, comparado con quienes no usaron el grupo farmacológico, no mejora. ¿Y qué es lo que tenemos cuando nosotros los inhibimos a estos transportadores de glucosa? Cuando los inhibimos, entonces logramos que no se reabsorba tanta glucosa, tanto sodio, por eso que son glucosúricos, que también producen una arteriuresis. Se expresa entonces mucho sodio a nivel del tubo contorneado, en la mácula densa, perdón, quiero decir, y lo que se va a producir es la vasoconstricción de la arteriola aferente.
Esto es lo que sucede normalmente y la propuesta es utilizarlos asociados con IECA o con ARA2 para tener mejor resultados en el tratamiento de esta paciente. Por eso es que mejora la caída de del cristal glomerular a lo largo del tiempo. Por eso es que mejora la microalbuminuria de estos pacientes. Cuando uno evalúa qué es lo que ha sucedido, esto no sé por qué, me lo han dejado acá. Cuando evalúa qué es lo que ha sucedido, los tres grupos farmacológicos fueron empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina. Fíjense que demostraron eficacia el Empareg y el Canvas, demostraron mucha eficacia en disminuir los MEIS. ¿Y por qué no lo demostró la dapaglifosina? Según dice la televiso, y creo que es lógico, el grupo de pacientes era mucho más sano que los que estaban en los otros grupos. Por eso es que se necesitaba más tiempo eventualmente para ver esa situación. Lo que sí demostraron los tres grupos farmacológicos a corto plazo es que mejoraron las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mejoraron los endpoints renales también. De manera tal que había varios motivos para elegir este grupo farmacológico. ¿Y por qué mejoraba lo cardiovascular si el corazón no tiene esas proteínas tipo 2 de sodio y de glucosa? En el corazón lo que tenemos son estos intercambiadores de sodio e hidrogenado. Lo que se hace entonces actuar disminuyendo este ingreso de sodio, porque este sodio que ingresa se acumula, determina el calcio, ingresa más calcio, y este calcio que ingresa acá no va a poder ingresar a la mitocondria, y esta mitocondria va a hacer que el corazón se contraiga en forma inadecuada. Entonces, se ha visto a través de ecocardiogramas a corto tiempo de que comenzó este grupo farmacológico, se demostraba que mejoraba el segmento E' en esto, hablando entonces de la función diastólica de nuestros pacientes. Nosotros evaluábamos esto, la eficacia y el riesgo de hipoglucemia. Ahora es esto lo que empezamos a evaluar, el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, triglicéridos y de insuficiencia cardíaca. Y fíjense que demostraron beneficios la CANA en la EMPA, y en este grupo la CANA, la EMPA y la DAPA también. Y con respecto a los agonistas receptor de Gelesto 1 en lo cardiovascular, más que en la insuficiencia cardíaca, Dixi, liraglutide y semaglutide demostraron que no eran inferiores al comparador o eran superiores. ¿Sí? Y ahora la que se viene es tiroxepatide, agonismo del receptor de Gelesto 1 y agonismo del receptor de G. Acá tenemos en gris los efectos que producen el agonismo de este receptor de GLP-1 y en azul los que produce este GIP. Inicialmente se creyó que el GIP no cumplía una función muy importante, no se lograba nada interesante. Para ser sincero, se vio que bajan mucho más de peso con tiroxepatide y baja mucho más la hemoglobina glicosilada que con semaglutide y con liraglutide también. Las acciones indirectas que producen los beneficios son las que vemos aquí en color rojo, que el exceso de hiperglucemia, entre otras cosas, va a favorecer el menor esteatopatitis en este grupo de pacientes y mejora la sensibilidad también en el músculo y en el tejido adiposo en estos pacientes. Ahora bien, después de la metformina, ¿qué le doy? Y hay un estudio que se diseñó en el 2013 y era el siguiente: démosle a todos estos pacientes, démosle a todos metformina. Y después a un grupo 1250 le damos glimepirida, a otro grupo le damos un inhibidor de DPP4, sitagliptina, a otro grupo le damos liraglutide y a otro grupo le damos glargina. Fíjense que no estaban los inhibidores de SGLT2 porque no existían en ese momento. Tampoco estaba la semaglutide. El objetivo primario era ver cuánto tiempo se mantenían con hemoglobina glicosilada de hasta 7%. Y si fracasaban, le iban agregando fármacos hasta que eventualmente agregarle la insulina. Ese fue el diseño del estudio. Entonces, esto es lo que estábamos viendo recién, le dan a todos, tenían que tener una hemoglobina glicosilada arriba de 6,8, más menos de 5 años de duración de la diabetes, pensando en que pudieran tener este grupo farmacológico ya fracaso a los agentes no insulínicos, entonces pasaban a la insulina porque ellos tenían 20 años de diabetes. Los titularon los grupos, eran 5.000 pacientes y los dividieron en estos 4 grupos. ¿Qué fue lo que encontraron? Acá evaluaron, recuerden que el objetivo era quienes dejaban de tener buen control de hemoglobina glicosilada, y el buen control lo consideraban 7% de hemoglobina glicosilada. Los que estaban con sitagliptina, entonces fíjense que fueron los primeros que cayeron de este objetivo primario.
lo siguió la glibenclamida, lo siguió la liraglutide y por último fue la glargina. Cuando lo vemos en las guías, acá vemos que lo que sucedió al año. La primera que tocó el 7% de hemoglobina glicosilada y pasó fue la sitagliptina. La segunda fue la glibenclamida, que siguió la glargina y la liraglutide. Pero lo siguieron con el tiempo y evaluaron cuánto tardaban ya 48 meses de tratamiento y se vio más o menos lo mismo y finalmente la glargina fue la que superó. Primero que fracasó fue la sitagliptina, le siguió finalmente la glibenclamida, le siguió liraglutide, perdón, la glargina y finalmente le siguió liraglutide. ¿Cuánto tardó en fracasar, en caerse del 7% de hemoglobina glicosilada? La sitagliptina a los 697 días ya se cayó del grupo de buen control. La glibenclamida a los 810 días, y estos fueron bastante parecidos, para ser sincero. La glargina a los 861 días, la liraglutide a los 882. ¿Qué hubiera pasado si agregábamos los inhibidores de SGLT2? ¿Qué hubiera pasado si asociábamos estos grupos farmacológicos también? Entonces, como conclusión, ya terminando, el tratamiento dejó de ser glucocéntrico. Eso de que le doy una pastilla y me fijo solamente en la hemoglobina glicosilada, no lo tenemos que ver de esa manera. Actualmente se considera el paciente en forma completa. Los antecedentes de enfermedad cardiovascular, el alto riesgo de presentarla, isquémica o insuficiencia cardíaca, cualquiera de las patologías cardiológicas, la nefropatía, el sobrepeso, el riesgo de hipoglucemia, el grado de hiperglucemia, la eficacia de los diferentes fármacos para corregirlo. Yo les mostré que era más eficiente bajar la sistólica que bajar la hemoglobina glicosilada. Les mostré que era más eficiente bajar el colesterol LDL que bajar la hemoglobina glicosilada. La otra cara de la moneda, los que trabajamos en los hospitales, es el costo. Entonces, seguramente a muchos de mis pacientes yo les daría una bolita de receptor de GLP-1 y es poco el que puedo indicar en el hospital de clínicas, ¿sí? Por eso es que les di metformina, les di sulfonilurea, les di valiguero y inhibidor de DPO4. Y a muchos pacientes también les pongo tiroxina. Los inhibidores de SGLT2 están aprobados para dar por PAMI, pero tienen que tener diabetes más patologías asociadas. Insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, una microalbuminuria que esté elevada, una tasa de filtrado glomerular que esté por debajo de 60. No lo dan tan fácilmente. De manera que el costo no deja de ser uno de los lados importantes de lo que tiene que mirar en los pacientes. Ahora, todos estos nuevos grupos farmacológicos, no es que las obras sociales me ponen pelos para hacerlo con los pacientes. Los prepagos importantes, como lo que pago, es la frase clásica del paciente, con lo que pago. Pero también es cierto que el auditor tiene que intentar hacer que el prepago siga funcionando. No se puede fundir el prepago, porque después no tengo para ponerle un cardiodefibrilador a alguien, no tengo para pagar la inmunoterapia de otro paciente o la prótesis cadera que está teniendo alguno de ellos. Yo entiendo eso. Entonces nosotros ponemos la teoría, nuestros pacientes ponemos la ciencia, ponemos lo que hemos estudiado, pero es muy frecuente que lo podamos hacer. Tanto así que en nuestras épocas, nosotros en el hospital, haber sabido que era eso por sacarlo, en el hospital, en más de una oportunidad al paciente le poníamos insulina, porque la insulina era gratis. No es gratis la insulina, ahí la paga el Estado, la paga el prepago, la paga la obra social, ahí la paga. Pero el paciente no podía comprarse los agentes orales, pero hacíamos que alguien pagara la insulina directamente a ellos. El problema que teníamos que poner insulina, nosotros decíamos insulinización temprana. Insulinización temprana lo usábamos como un buen término en algún momento, lo cambiamos con el tiempo y pasó a ser insulinización oportuna. Porque si yo le doy tempranamente insulina a un paciente, quizás favorezca que aumente de peso. No lo estoy ayudando en ese aspecto y veíamos que el peso era uno de los riesgos cardiovasculares para el paciente también. No es fácil el tratamiento de los pacientes con diabetes y si fuera fácil, algunos de ustedes que hayan visto a algunos de mis pacientes va a ver que no todos tienen 7% de hemoglobina glicosilada, hay muchos que tienen más. No logramos controlarlo. Y a veces les ponemos bombas para ver si con las bombas lo logramos, los jóvenes sobre todo, porque los adultos no pueden manejar tan fácil las bombas, que son sistemas computarizados. Finalmente, si el adulto mayor es muy poco probable que el sistema lo apruebe y es muy probable que se lo estemos indicando mal a ese paciente. Así que, propuesta para ustedes, no sean glucocéntricos cuando llegue el paciente, vean de forma íntegra
bajen la presión, bajen el colesterol. Vieron que arriba de 40 años les decía que lo más probable es que sí o sí el paciente se tenga que llevar una estatina para el tratamiento. Si tiene más de 40 años tiene diabetes tipo 2. Aunque los números, como yo les mostraba, no me despeguen los valores que tiene ese paciente, ese análisis que le habíamos visto. Bueno, doctores, preguntas, dudas, angustias. Sí. Estos acá, una de las cosas que te decían es, proponían tratarlos cuando los pacientes tienen triglicéridos por arriba de 500. A mí me parece que ese paciente, como me está diciendo, por más que no tenga factores de riesgo, un valor de 400 me parece elevado. No me asustaría por el riesgo cardiovascular específicamente, sí me asustaría más por el riesgo de pancreatitis que pudiera hacer ese paciente. Lo más probable es que yo, de todas maneras, le dé un fibrato para tratar de mejorar eso. ¿Sí? Insisto, hay valores que te obligan a internar al paciente, los valores de arriba de 1000, con otros factores de riesgo probablemente tengan que internar. No es lo habitual. ¿Sí? Pero, pacientes de 2000 lo hemos internado sin diabetes, y hemos bloqueado insulina y glucosa para mejorar esos triglicéridos y disminuir el riesgo de pancreatitis. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Angustias? Bueno, gracias por estar.